una advertencia sobre lo que es contra la apostasía. No vamos a hablar en esta mañana de una manera profunda sobre la apostasía, no, porque la apostasía, hermanos, es ese estado en que el mundo gentil y la iglesia está entrando al desconocer lo que es la palabra de Dios y al autor de la misma, y entran entonces a escuchar doctrinas falsas, pensamientos falsos, cosas racionales inventadas por el mismo hombre que lo llevan a la perdición. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El verso 14 es el que nos llama la atención. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos concedes de estar una vez más en tu presencia santa. Háblanos, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios. La escuela dominical como tal fue establecida ya a fines del siglo XIX, con el fin, hermanos, de que la iglesia, y cuando se habla de la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, tuviesen en cada área del templo, y cuando se hablaba del templo, estaba haciendo referencia a las aulas, tuviese un lugar especial para esos grupos, un salón para los niños, un salón para los preadolescentes, un salón para los adolescentes, un salón para los jóvenes, un salón para los adultos y un salón para los ancianos. O sea que prácticamente había una planta física como la hay en cualquier colegio, como la hay en cualquier universidad, y se enseñaba por áreas la palabra de Dios. De ahí nace entonces la escuela dominical. Y luego, ya en un determinado tiempo, se reunían todos los grupos
que acabo de mencionar para hacer una devocional general de una media hora y hacer entonces una aplicabilidad de lo que habían aprendido en las aulas o en los salones. Ese era el verdadero sentido de la escuela dominical, el propósito por el cual se estableció a finales del siglo XIX. Eso realmente en estos momentos es inexistente. Solamente se habla de escuela dominical a los niños. Solamente los niños son llevados allá a 3, 4 saloncitos. Allí están los maestros que han preparado su clase en el transcurso de la semana, algunos de ellos porque a otros les encanta improvisar, y entonces dan la lección. Pero en esta mañana, hermanos, hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque si bien la iglesia no está en este momento distribuida como tal, o sea, como lo acabo de mencionar, entonces aprovechemos. Amén. Aprovechemos. Estamos prácticamente adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Agudicemos el oído para aprender la palabra de Dios. ¿Me dice entender? ¿Por qué razón? Porque no tenemos las áreas suficientes, los salones suficientes. Tampoco tenemos la estrategia que acabo de mencionar. Pero sí, hermanos, con amor, les exhorto a que atendamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, que venimos domingo tras domingo a recibir aquí en lo que llamamos nuestra escuela dominical. Vemos entonces, hermanos, después de este paréntesis, cómo el escritor a los hebreos está haciendo una advertencia contra la apostasía, porque estamos, hermanos, viviendo esos tiempos. Y esos tiempos, hermanos, son peligrosísimos. Y el escritor dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis ¿qué? Hecho tardos para oír. Son palabras duras, pero bastante duras. Porque si estuviésemos atentos a oír, a escuchar la disertación, la enseñanza que el pastor domingo tras domingo nos da, hermanos, de seguro que no tuviésemos tantos problemas como los que mantenemos. Tantos problemas. ¿Qué problema laboral? ¿Qué problema conyugal? ¿Qué problema familiar? ¿Qué problema con el vecino? ¿Qué problema en la calle? ¿Qué problemas entre los mismos hermanos? ¿Pero por qué? Hermanos, porque nos hemos hecho tardos para oír. Nos hemos hecho tardos para escuchar. Y sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Dura esta palabra. Tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos años venimos escuchando acerca de la doctrina del Espíritu Santo? ¿Cuántos años venimos escuchando acerca de el hablar en lenguas? Que ya prácticamente son doctrinas ¿qué? Rudimentarias.
¿Sí ve? Al igual como es la doctrina del arrepentimiento y otras tantas más. Por eso entonces dice acá, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dura esa palabra, ¿cierto? Pero hay que aceptarla como tal. Y sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque sigue siendo un niño. Pero hermanos amados, cuando usted y yo nos habituamos a asimilar todo el consejo, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a preguntar por lo que no sabemos, cada día estamos siendo edificados en la misma. Y el verso 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han ¿qué? Alcanzado madurez. Alimento sólido. A un niño recién nacido no se le va a dar yuca, ni se le va a dar plátano, ni se le va a dar papa, ni se le va a dar ñame. ¿Ah? No. El niño recién nacido, cuando siente el calor de su madre y su madre comienza a acercarlo a su seno, él instintivamente comienza a buscar su pecho para ser ¿qué? Alimentado. Para ser alimentado. Y esa leche lo conserva o preserva también de virosis, de enfermedades, de tanta contaminación existente. Pero él no puede quedarse siendo alimentado todo el tiempo, años. Aunque hay madres que yo no sé si es que les gusta que un muchacho hasta de 7, 8 años esté todavía pegado. Que las hay. Eso ya es otro asunto raro. Pero aquí se nos enseña desear como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada, con la cual o por la cual nosotros creceremos espiritualmente, porque ya entonces vendrá lo que es un alimento sólido, que nos va a nutrir, que nos va a dar crecimiento, que nos va a dar desarrollo. Y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que hemos venido estudiando estos últimos domingos. La influencia que los sentidos tienen sobre nuestra vida. Y el domingo anterior estuvimos estudiando lo que fue el sentido de la vista con sus respectivas connotaciones. Estuvimos viendo también lo que fue el sentido de la audición con sus connotaciones, y estábamos viendo las características del oído negligente. O sea, cuando, hermanos,
estamos poniendo atención a cosas que son contrarias a la voluntad del Señor, a cosas que no nos van a edificar espiritualmente. La música, estábamos diciendo, que hoy se escucha, incita al sexo, la droga, la violencia, la anarquía, la rebeldía. Los llamados conciertos que hoy se presentan son antros de incitación a lo anteriormente dicho. ¿Por qué no recordar ese momento tan difícil cuando Moisés estaba allá en la altura del Sinaí recibiendo los mandamientos, recibiendo la ley de Dios? El pueblo se enardeció, el pueblo dudó, dijeron: Moisés quizás ha muerto. Y le dijeron a Aarón: haznos un becerro para que lo adoremos. Y Aarón lo hizo. Cuando Moisés baja de allá del monte, hay una algarabía, un bullicio. Y cuando se fueron acercando, observaron que al bullicio, la algarabía que había allí en el campamento, era que el pueblo se había entregado a la música, se había entregado al baile, se había entregado a la instrumentación, se habían entregado a la lascivia. Por eso, hermanos, qué importante es que cuando vayamos a adorar al Señor con la alabanza, hermanos, lo hagamos con aquella música, con aquella letra que tiene una connotación bíblica. Porque escuchamos en muchas ocasiones, en muchos lugares, actividades de la iglesia, aún aquí, yo me pongo a escuchar algunos himnos por ahí que realmente no dicen nada. No dicen nada. Pero esta mañana la alabanza estaba, aleluya, recordando esos tiempos de los coros antiguos. Con esto no estoy estigmatizando. No, Señor, porque amo y respeto, apoyo el ministerio de alabanza de la iglesia en Gaitán. Pero que si hay que poner cuidado, hay que poner mucho cuidado con la rítmica que vamos a cantar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Las malas conversaciones debilitan nuestra fe. No solo tienen un efecto negativo en nuestras costumbres y comportamientos, sino también en nuestra fe. Si pasamos con personas que a todo momento están hablando mal de Dios, que están hablando mal de el pastor, que están hablando mal del hermano, crea que terminaremos siendo contaminados de hechos. Hay poder en el nombre del Señor. Y la iglesia en Gaitán ha sufrido ese problema. Serio, muy serio. Y es un campanazo en esta mañana. ¿Cómo llamaba aquel hijo de David que se sentaba en la puerta de la ciudad y comenzaba a decirle a la gente: vengan, vengan, vengan? Ah, bueno, yo no sabía el nombre, pero quería saber si ustedes lo sabían. Esa belleza de Absalón, se había levantado contra
su padre, el rey, padre, rey, pastor de Israel, porque él como rey, él le tocaba pastorear, administrar la nación. Pero su propio hijo se levanta contra su padre ocupado en los quehaceres del reino, pero allí se sienta en la puerta haciéndose el muy sufrido. Oiga, venga, que es que el rey está muy ocupado, el rey tiene muchos quehaceres, es que el rey no puede atenderlo. Venga que yo le escucho, venga que yo le juzgo el problema que usted tiene y usted conmigo va a tener una mejor atención. Y a esta iglesia han salido esa clase de personalidades. Han salido. Y si han salido, pues siquiera se fueron. Para que la iglesia se oxigene, para que haya un oxígeno. Amén. Personalidades que se han ido y han sembrado la cizaña, han sembrado la intriga, arrastrando allí, arrastrando allá, arrastrando al otro. ¿Son influencers de quién? ¿De quién son influencers? La llamada me encontré por ahí, iba ya para la casa, unos personajes, y se aturdieron cuando me vieron y me preguntaron cosas tan absurdas. ¿Por qué preguntan cosas tan absurdas? Pero como es que, como dice el dicho, que el pecado los llana encima. El pecado los llana encima. Pero hermanos, aquí en esta mañana, claramente la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con esos influencers que se han ido y que están haciendo daño a la iglesia del Señor, aquí y en cualquier lugar, porque allí es donde el espíritu de la apostasía está haciendo su incursión. Cuidado con lo que escuchamos. Doctrinas falsas y conceptuales, por la proliferación de sectas y denominaciones, el oído de muchos se ha contaminado a tal punto que algunos se han ido de la iglesia en pos de ellos. Ustedes saben cuál es el primer argumento que un personaje de estos tiene para sonsacar de la iglesia. Ustedes saben cuál es. ¿Saben cuál es? Ay, es que allí no hay amor. Argumento barato. Y si allí no hay amor, entonces ¿por qué él, siendo miembro de la iglesia, por qué no da amor? ¿Ah? También debe dar amor. ¿Cierto que sí? Si está falto de amor y a él le sobra o a ella le sobra, ¿por qué no da? Y de esa manera entonces se cumple: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los cuales, hermanos, se nos exhorta que no debemos oírles. Bien, entramos al tercer sentido de los que nos falta, que son 5, el sentido del olfato. Esto tiene coordinación con el tema. Permaneceremos en Dios a través de los tiempos.
permaneceremos en Dios a través de los tiempos cuando asimilamos, escuchamos, ponemos en práctica la palabra de Dios. Queremos tener permanencia en Dios. Queremos tener. Cuidemos entonces nuestros sentidos. Cuidémoslo. Si usted no había caído en cuenta, es el momento para que usted haga un alto en el camino. El sentido del olfato, su órgano fundamental, son las fosas nasales. Y mire lo que dice allá en Jeremías 2:24. Tremendo ese texto. Y está colocando allí el ejemplo de un animal, comparándolo el Señor con la condición de aquellos que se han entregado a la lujuria y que están olfateando a ver dónde encuentran una caída. Israel, habla de Israel. Israel, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de lujuria. ¿Quién de su lujuria, quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Sí ve? Hasta esa condición puede llegar una persona. El espíritu de la lujuria lo puede llevar a esa condición de las bestias irracionales que por su instinto olfatean aún hasta kilómetros cuando la hembra está en ¿qué? En celo. Igualmente hay personajes que qué peligro dejarlos solos con una mujer. ¿Ah? A no ser que sea su esposa. Con la esposa pues es muy diferente. Por eso siempre se aconseja, siempre se dice a los hermanos, a los ministerios, a las hermanas, un hermano no tiene por qué irse a visitar una casa de una hermana cuando ésta está sola. ¿Ah? No tiene por qué. Sería que él lo batió. ¿El batió con qué? Con el celular. Ya no utiliza ni el olfato. Ya no husmea con el olfato y no con el celular. Poniendo en peligro ¿qué? Su vida espiritual. Poniendo en peligro su vida física, su vida personal. Ahí está Israel. Miremos entonces cómo el asna olfatea. ¿Sí ve? El viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Entonces, sigue diciendo que en un mundo y sociedad tan erotizado, hasta el sentido del olfato es aprovechado por el adversario para influenciar en la conducta sexual humana a través de las esencias o perfumes que ya son vendidos en las perfumerías hasta con nombre propio. A una perfumería y entonces encuentra una esencia, pasión, erotismo. ¿Qué otras más? Tienen nombres sexuales y se echan sus lociones. Ay, pero qué bien que hueles.
Amén. Con esto no quiero decir tampoco, hermana, que usted se va a dejar de echar su locioncita. No, señor. Échese su locioncita, pero no le ponga a la loción que a través de ella va a despertar en el hombre el sentido del olfato para llevarlo de pronto a hacer una sugerencia o un flirteo. Ay, qué bien hueles. Ay, qué loción tan especial. ¿Y dónde la compraste? Y resulta que por ahí al mesecito, hermana, con mucho gusto te traigo este regalito. Y se ríen las muchachas. Los sentidos. Hermano, pero usted sí que exagera. Usted sí que apondera las cosas. No, es que si leemos allá en Proverbios 7, 17, 18 y 19, allí encontramos la condición de una mujer que utilizaba precisamente esas argucias de seducción. ¿Qué nos dice? Proverbios 7, 17. He perfumado mi cámara con mirra, con aloes y con canela. He perfumado. Yo no estoy hablando descontextualizado. Me gusta hablar y enseñar por la palabra. Amén. ¿Y qué sigue diciendo allí la palabra? Ven, le dice la mujerzuela esta, embriaguémonos de amores a la mañana, alegrémonos en amores. Ha perfumado ya la recámara, se ha echado los mejores perfumes ella, lo ha seducido con el olfato de este y le dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Por qué el marido? Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El problema de la infidelidad. ¿Sí? El problema de la infidelidad. El problema de no saber guardar, hermanos, los sentidos, órganos con que el Señor nos ha dotado. Amén. Para saber vivir como debemos vivir. Ahí vemos entonces que el olfato se encarga de captar los olores, luego los convierte en impulsos nerviosos para transmitirlos al cerebro, para que entonces el cerebro los interprete a través de una sustancia que tanto los animales como los seres humanos tenemos, y son las feromonas. Viene entonces el otro sentido, el sentido del tacto. El tacto es el sentido que nos permite percibir las formas y consistencias, texturas de los objetos cuando entramos en contactos con ellos. También nos sirve para expresar afecto y seguridad hacia otras personas. La piel es el órgano del tacto y sus partes.
Las manos son los instrumentos para dar estímulos a, hermanos, el sentido del tacto. Ojo con las primeras impresiones. Cuando hablamos del sentido del tacto y decimos que el órgano más extenso es la piel, ¿cierto? Es la piel. La piel es el órgano más extenso. Y resulta que allá en la parte superior el Señor nos ha dado las extremidades que, ¿cómo llaman? Las extremidades superiores, compuestas por nuestras manos. Y hay manos que son muy inquietas. Hay manos que son muy inquietas. Siendo que nuestra piel es el órgano más extenso del sentido del tacto y que nuestras manos son los instrumentos, hermanos, hermanas queridas, tengan mucho cuidado con los saludos. Hay hermanos que una hermana le da la mano para saludarle y se le queda con ella. Y como si fuera poco, parecen que fueran un taladro, comienzan a hacerle huequito en la mano. ¿Ah? ¿Hasta dónde puede llegar la morbosidad? O hermanas que, ay, ni porque fuera casada y se le hubiera muerto el marido para darle entonces la consolación y el debido pésame, se abraza. A la única que tengo yo que abrazar es a mi esposa. Amén. Afectivamente. Un abrazo a la hermana María. Bueno, a la hermana María Leiva. Pero hay muchos que gozan abrazando a las muchachas. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. El riesgo. Entonces, el sentido del tacto tiene ciertas terminaciones, zonas conocidas como erógenas, que estimulan el deseo sexual, ya que todos los sentidos se conectan directamente con el cerebro. Y es que la Biblia sí habla de eso. Sí. Por allá Isaac dijo que su esposa Rebeca era ¿qué? Era su hermana. Era su hermana. Cuando no era su hermana, ¿era qué? Su esposa. ¿Y quién fue el que la vio? Abimelech. Asomado por la ventana porque él está enamorado de ella. Y vio cuando Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Cómo? Y no dijo que era su hermana. Que yo podría tal vez hasta casarme con ella. Y vea con las que me sale, es su mujer. Por poco no caigo yo y hago infeliz a mi pueblo. Allá estaba el Josué, el Isaac, en una escapadita, le dijo a Rebequita, venga Rebequita, deme una acariciadita porque ahí en el Caustillo somos marido y mujer. Ahí está. Entonces, se corre un riesgo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la piel es sensitiva. Como tal, tiene sus zonas erógenas. Y si de pronto un malicioso sabe manejar esas zonas erógenas y comienza disimuladamente en un abracito acariciarse a la muchacha o la hermanita, qué peligro. Qué peligro.
Por eso, aquí está escrito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y en esta mañana se está dando solidez de alimento, de palabra. Para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien dirá, uy, pero es que el pastor sí vino hoy, mejor dicho, como un rajaleñas. No, es que el Señor es el que nos está, ¿qué? Advirtiendo. Para que sepamos utilizar nuestros sentidos para bien o para mal. Viene el quinto sentido y es el sentido del gusto. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos y bebidas que consumimos. Su órgano principalmente utilizado es la lengua. Escuchaba en estos días hace mucho tiempo que nos invitaron allá en el Parque Explora a encontrar como el sexto mapa del sabor. Y es que en la lengua están todos los sabores. Hay como la lengua sabe clasificar todos los sabores. Todos los sabores. Desde el amargo hasta el dulce, el agrio, todos los sabores. ¿Sí? Ese es el sentido del gusto. Este sentido en la vida espiritual tiene una gran influencia como los anteriores, positiva o negativamente. Y dice en el Salmo 57:4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y sus lenguas espadas agudas. Ojo entonces, hermanos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Ahora, el sentido del gusto y su mala influencia, la glotonería. La glotonería. Israel pecó contra el Señor cuando menospreciaron la provisión que Él les había dado y pidieron comida a su gusto. Estamos cansados de esta comida. Se volvieron glotones y tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Otro de los pecados del gusto es la embriaguez. Es el trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico. El gusto del vino trae desórdenes físicos, morales y espirituales. Proverbios 23, 29, 35 dice, ¿para quién es el ay? Proverbios capítulo 23. Miremos lo que dice allá. Proverbios 23, 29. 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Continúe. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Hay quienes, hermanos, desafortunadamente, aún todavía siguen, ¿qué, hermanos? Ligados al cigarrillo. Ay.
fumando espero al amor que yo más quiero. Un cigarrillo y un café le están dando rienda suelta, ¿a qué? Al sentido del gusto. Yo no sé de dónde sacaron que en aquella época, cuando existía la Compañía Nacional de Tabacos, que la cerraron, ahora ya el cigarrillo que venden es de contrabando. Y había una cantidad de marcas. Y el cigarrillo el más ordinario era uno que se llamaba Caribe o el Piel Roja. Y que es que el más fino era el Marlboro o el Camel. Y entonces el Caribe o el Caribe o el Piel Roja lo fumaban los de estrato bajo uno. Y el Marlboro, eso eran los vaqueros. Hombre, si eso era tabaco picado, eso sabía lo mismo. Eso sabía lo mismo. El olor era lo mismo. Y desafortunadamente hay creyentes que aún todavía siguen ligados a estar barequeando con cigarrillos. Y aún todavía jalándose las 2, 3, 4, 5 copitas, dice que para calentar la sangre y mantener la presión alta, es que bien, que mantener la presión bien. Cuando menos piensa, están por ahí raros. Mío, pero ¿a usted qué le pasó, mijo? No para calentar esa sangre. Ay, pobre en el nombre de Dios. ¿Sí ven? Porque le están dando rienda suelta a ¿qué? Hermanos, al sentido de el justo. Truanerías. La Biblia habla de ellos. En Efesios capítulo 5 y el verso 4. Capítulo 5 y el verso 4. Amén. Truanerías, Efesios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ahora, algunos preguntarán, ¿qué es truanerías? Dicho de una persona que es, oiga, pues lo que es una truanería, y que los hay. Dicho de una persona habilosa, hábil con la lengua. Eso, mejor dicho, parece perro tomando claro. No, eso envuelve, mejor dicho, eso pasea al mundo con la lengua, como dice por allá en los Salmos. Leguleña, sinvergüenza, que vive de engaños y estafas, chismosa, de malas palabras, chistes y cuentos insanos, que da rienda suelta a su lengua para comer toda clase de pecado que puede dañar la integridad de las personas, y es el caso que se puede presentar, hermanos, en muchos creyentes. Truanerías. Que somos capaces, hermanos, de permanecer en Dios a través de los tiempos, conforme el Señor manda, a través de su palabra, cuidando nuestros sentidos, lo podemos hacer. Que lo podemos hacer. Y máxime cuando el Señor, a través de 3 dominicales, nos ha venido hablando acerca de esto. Amén. Porque el Señor quiere una iglesia santa, pura, sin mancha, sin contaminación.
Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si usted está llevado por las truhanerías, hermano, enmiende eso delante de la presencia del Señor. Ahora nos queda entonces el resumen de esto, y es la aplicabilidad, que consiste, hermanos, en mirar el estado positivo de nuestros sentidos. Hemos visto lo que es el estado negativo, la mala influencia que ellos pueden ejercer sobre nosotros, pero también la Biblia nos habla de la buena influencia que los sentidos tienen sobre nuestras vidas. Por eso, hermanos, si a usted le está gustando la enseñanza, viene a la próxima, y si no, se queda arrullando ahí a la almohada. Si quieres superar, viene, amén, a la próxima, para que de esta manera, hermanos, nos vayamos alineando bien por los caminos del Señor. Entonces, aquí damos por terminada esta parte. Todavía, hermanos, en el estudio de escuela dominical, porque precisamente la escuela dominical es para aprender. ¿Para aprender qué? Para aprender lecciones. Cuando yo iba al colegio, la materia que más me gustaba era la geografía y la historia. Cuando venía el maestro de matemáticas, me daba daño de estómago con el fin de volármele la clase. No me gustaba, pero me encantaba en gran manera lo que era historia y geografía. Encántenos entonces, hermanos, en esta mañana el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno.